Listo. Entonces vamos a continuar. Habíamos visto Génesis 1:2. En Génesis 1:2 vimos cómo Dios nos informa, nos dice, nos instruye en que Él va a formar, va a poner las cosas necesarias que no había para la vida. Bien, eso nos dice Génesis 1:2. Y para ello, entonces nos especifica acerca del agua, acerca de la danza, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la formación de las condiciones necesarias para la vida humana. Bien, entonces en Génesis 1:1 habíamos visto que ya había una atmósfera en el planeta, bien, pero no sabíamos de qué era. En Génesis 1:2 ya vimos que podemos saber de qué es. ¿Por qué? Porque se movía, ¿sí? El Espíritu de Dios danzaba, o sea, se movía ordenadamente al compás de la música, formando ondas en el agua, o sea, olas, pero olas ordenadas. Pero al mover el agua hay una reacción que se da en algunos compuestos respecto al movimiento. Esa reacción se llama una reacción es de división o de descomposición o de lisis, y en el caso del agua se llama hidrólisis. La hidrólisis es cómo el agua con movimiento se separa, lisis, separar. Bien, entonces el agua con movimiento se separa y entonces se disocia en hidrógeno y en oxígeno. Entonces queda algo de hidrógeno libre y algo de oxígeno libre en forma de gas. Cuando tú mueves el agua, entonces salen burbujas y esas burbujas son hidrógeno y también oxígeno. Al ser gas, suben a la atmósfera. Bien, pero entonces ahora cargan la atmósfera que ya teníamos en Génesis 1:1. No sabemos aún de qué es, pero como ya hay agua y ya vimos que ya había oxígeno, entonces nosotros podemos saber el orden de las reacciones químicas, ¿sí? De acuerdo a las propiedades, al orden que Dios dio en la química, y eso se llama estequiometría, saber cuáles fueron el orden de las reacciones. Si ya hay oxígeno, porque ya hay agua, entonces cuando apareció el oxígeno, no reaccionó primeramente con el hidrógeno, sino con el carbono. El oxígeno es el elemento número 8 de la tabla periódica y el carbono es el número 6. Entonces ya existía el carbono, ¿sí? Para que haya oxígeno tienen que estar todos los anteriores a él. Bien. Eh, no puede haber un elemento si no están todos los anteriores a él. Bien, porque los elementos se forman a medida que, ¿sí? Hay más electrones, más protones, más neutrones. Bien, entonces ya había carbono, ahora aparece el oxígeno, Dios hace el oxígeno, ¿sí? Pero aquí en la Tierra, ¿sí? Tenemos una particularidad, ¿bien? Y es que a diferencia del resto del universo, tenemos una cantidad de oxígeno gigantesca. El elemento más abundante en la Tierra es el oxígeno. ¿M? Y es un elemento súper necesario para el ser humano porque respiramos oxígeno para llevar oxígeno a nuestro cuerpo. Bien, entonces tenemos muchísimo oxígeno. Pero el oxígeno, ¿sí? Nos sirve mucho en la bioquímica, pero en la química no es el mejor amigo. En la química es un agente oxidante, un agente que reacciona mucho, un agente comburente, hace fuego, hace incendios, hace explosiones, ¿sí? Hace todo. O sea que puede hacer todo lo bueno, pero también lo puede usar para todo lo malo. ¿M? El oxígeno entonces es muy reactivo y va a reaccionar primeramente con el carbono. O sea que la atmósfera que se formó o que teníamos en Génesis 1:1 era de monóxido de carbono. ¿Bien? Esa es la atmósfera primera que había. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también ya había nitrógeno. ¿M? El nitrógeno es el elemento número 7, ¿sí? Pero el nitrógeno y el carbono no reaccionan casi, ¿sí? Solo reaccionan en presencia de catalizadores o de hidrógeno formando ácido cianhídrico, veneno, ¿sí? Bien, el cianuro, ¿sí? Todas estas cosas, ¿bien? Que el cianuro es el carbono y el nitrógeno juntos, ¿sí? Pero las reacciones no son fáciles.
Y de ahí para atrás, pues tenemos el helio, que no reacciona, es un gas que puede estar en la atmósfera, pero no reacciona porque es un gas noble, y el hidrógeno. Bien, pero el hidrógeno y el carbono tampoco reaccionan, solo reaccionan en presencia de oxígeno para formar ácidos carbónicos. Entonces, eh, la primera reacción que se dio fue oxígeno y carbono. Es decir, que la atmósfera que teníamos era una atmósfera oscura, una atmósfera de monóxido de carbono, CO, que es el smog de los carros. ¿Sí? Es decir, eran nubes negras. Lleno de nubes negras, era oscura, densa, venenosa, ¿sí? La atmósfera, ¿sí? No tan venenosa como el cian, ¿sí? Pero, pues era monóxido de carbono, también venenosa para el ser humano. Y teníamos una atmósfera de nubes oscuras. Es lo que podemos saber a partir de Génesis 1:2. Bien. Ahora vamos a Génesis 1:3. Perdón, Oscar, me habías dicho que te recordara para explicar qué pasó con el monóxido de carbono y la danza del Espíritu Santo, Ok, antes sí, es esto que de estamos hablando. continuar. Entonces, Exacto. la danza del Espíritu Santo hace que se disocie el agua en hidrógeno y oxígeno. Esos dos suben, ¿sí? ¿Y qué se forma? Se forma primero monóxido de carbono, nubes negras, ¿sí? Bien, hay nubes negras, ¿sí? Pero también, ¿sí? Acabo de decir que en presencia de oxígeno, el hidrógeno y el carbono reaccionan. ¿Sí? Entonces, ¿qué había? Hidrógeno del agua, ¿sí? Y hidrógeno en la atmósfera, pero ahora hay oxígeno y hay carbono. Entonces también se forma el ácido carbónico. Vamos a mirar. Primero se forma el monóxido de carbono negro, ¿sí? Y luego en Génesis 1:3 empieza a formarse el ácido carbónico. ¿Qué es el ácido carbónico? Los ácidos carbónicos son ácidos transparentes que tienden en el espectro hacia el rosado. Básicamente era rosadito. Un rosado tenue, no un rosado fuerte. ¿Sí? Esos son ácidos carbónicos. No sé si ustedes a veces han visto cuando hay demasiado sol, que hay sol, pero que hay nubes también. Ustedes van a ver a lo lejos una coloración un poquito rosada de las nubes, ¿sí? Y eso es el ácido carbónico, ¿sí? Un poquitico así de colorcito rosado es el ácido carbónico que se forma cada vez que hay mucho sol. Entonces, acá se forma ácido carbónico, ¿sí? En Génesis 1:3. Esa reacción es más lenta que la de el monóxido. Entonces, primero se forma monóxido y luego se forma ácido carbónico. Eso es lo que había que enseñar antes. Entonces, ahora sí, vamos a mirar Génesis 1:3. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Mm? Versículo súper importante en la creación. Notemos que dice, y dijo Dios, o sea, por el poder de su palabra, ¿sí? Dijo, sea la luz. Y la luz fue. Bien. Entonces, el Señor, el Padre aquí en este caso, tiene el poder de su palabra para qué? Crear y para que las cosas sean. Pero note que no dice, y creó Dios la luz, sino que dice, sea la luz. Que sea, es el verbo ser o estar, ¿sí? Que aparezca, que esté la luz, ¿sí? Que haya luz, ¿bien? Es lo que nos está diciendo. Pero no usa y creó Dios la luz. Ustedes van a encontrar en muchos materiales que dicen que Dios creó la luz en el día 3 y que en Génesis 1:3 y no es correcto, porque ahí no dice que Dios creó, sino dice que sea, que aparezca, que ocupe un espacio desde el punto de vista del observador, que la pueda identificar el observador. Bien, entonces no usa crear, porque ya vimos que crear es hacer algo radicalmente nuevo sin material preexistente, ¿cierto? Entonces, por primera vez en la eternidad, ahí sería crear la luz, pero la luz no la crea. Aquí dice que sea, que aparezca, o sea que la luz ya estaba, ¿m? ¿Cierto? Ya tenía que estar, porque ahora aparece, ¿sí? Pero ¿dónde está la luz? ¿Sí? Y acá nos sirve mucho enseñarle esto a los niños, sobre todo cuando estemos enseñando ciencias o ellos estén viendo ciencias, ¿sí? Y básicamente, cuando vamos a buscar los científicos más famosos,
pues el primer lugar pues lo tiene Isaac Newton y el segundo lugar Albert Einstein, ¿sí? Bien, Albert Einstein es más cercano a nosotros, entonces de pronto lo han visto más ellos en los memes y en todas estas cosas, pero ellos dos pues son pues los científicos más reconocidos. ¿Pero por qué? Porque tanto Newton como Einstein hicieron investigaciones similares y dentro de ellas una de ellas fue la luz. Y para Newton, investiga la luz, se dispone a que Dios le revele acerca de la luz y Dios le revela la física de la luz y hace sus ecuaciones y efectivamente la matemática es correcta y es verdad lo que Dios le reveló a Newton y dice que las luz son, ¿sí?, partículas en movimiento, ¿sí? Las partículas en movimiento, flujo de partículas. Por eso es que nosotros le llamamos luz a la energía eléctrica que viene en la toma. Cuando tú conectas algo a la toma, ¿sí?, le llamamos la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la idea de Newton son flujos de átomos de electrones, ¿sí?, que están trayendo la energía. Efectivamente, él hace las ecuaciones y funciona. O sea que de verdad la luz son partículas, ¿sí?, materia, ¿sí?, átomos moviéndose. Exactamente, fotones, ¿sí?, moviéndose, ¿sí?, electrones moviéndose, todos los átomos se mueven. Bien, listo. Eso es la luz. Pero luego Einstein empieza ¿sí?, a investigar acerca de la luz. Bien. Y resulta que él, al disponerse a conocer la luz, él no era creyente, ¿sí?, se dispone, pero Dios le revela a cualquiera que se dispone, no solo a los creyentes. Entonces él se dispuso y Dios reveló. ¿Qué reveló Dios acerca de los estudios de Einstein de la luz? Que la luz son ondas. Y entonces él hace sus ecuaciones de la relatividad y sí, es verdad, la luz son ondas. Pero un momento, o la luz son partículas y es materia, o son solo ondas. Bien, ondas sin materia, sin partículas. Bien, ambas funcionan, pero eso es ilógico. Filosóficamente es ilógico. ¿Sí? No puede ser que funcione la matemática para que la luz sea materia, sea partículas, o para que sea ondas. Bien. Entonces, ambas funcionan. Eso es ilógico. Una cosa o es una cosa, pero una cosa no puede ser dos cosas al mismo tiempo, pero la luz sí. Entonces, es imposible que una cosa sea dos cosas al mismo tiempo en tres dimensiones. Nosotros vivimos en un universo de tres dimensiones, largo, ancho y alto. En tres dimensiones cada cosa es una cosa, pero en seis dimensiones o nueve dimensiones, ¿sí?, y de ahí para arriba, pues sí es posible que una cosa sea dos cosas. En seis dimensiones, una cosa puede ser dos cosas, porque en las primeras tres, o sea, tiene un valor o es una cosa y en las otras tres es otra cosa. Entonces, en seis dimensiones, una cosa puede ser dos cosas. Pero en tres, cada cosa es una cosa. Por lo tanto, el concepto de la luz requiere más de tres dimensiones para entenderlo. Según Newton, ¿sí?, Dios le reveló la luz en estas tres dimensiones. Funciona perfecto, son partículas. ¿Sí? La luz del sol son partículas, son rayos, eso viene, llega a la Tierra, como dice Newton. ¿Sí? Pero ahora, como Einstein, pues requeriríamos más dimensiones. Y funciona. ¿Sí? Al menos en seis dimensiones funciona. De ahí para arriba, pues obviamente funciona. Entonces, son ondas. Por lo tanto, ¿cuándo empezaron estas dimensiones? ¿Dónde estamos nosotros? En Génesis 1:1, cuando Dios inició el universo. O sea que la luz, según Newton, la luz de Newton solo puede estar de Génesis 1:1 para adelante. Pero antes, ¿sí?, de Génesis 1:1 puede haber la luz según Einstein. Y, ¿sí?, antes del principio,
¿Qué era lo único que existía? No, que existía, no, que estaba, ¿sí? Porque Dios no existe, Dios solo es. Lo que existe tiene principio, pero Dios no tiene. Entonces, ¿qué era? Antes del principio solo era Dios. O sea que Dios puede tener luz, pero no es una luz física, sino es una luz en forma de ondas, en otras dimensiones. Es una luz espiritual. Por eso es que el Señor dice, yo soy la luz. Pero Él, si miramos cuando Él dice, yo soy la luz, está hablando de las dos luces. Está hablando de una luz física, cuando dice, ustedes están en la oscuridad, las tinieblas, la luz, ¿sí? Pero también está hablando, ¿sí? Cuando habla de la idea de quién es Él, de Dios, está hablando de una luz espiritual, ¿sí? De Dios mismo. Entonces, esa luz tiene que provenir desde antes. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Y acá voy a tomarme unos 5 minutos para contar la idea de cómo llegamos a la conclusión de la luz antes del principio. Resulta que Einstein era un joven y él era bueno para la física y no era tan bueno para la matemática. Pero entonces quiso estudiar física. Se presentó a la Universidad de Berlín y entró a estudiar. Pero tercerió matemática y lo echaron de la universidad. ¿Por qué? Porque no era tan bueno en matemáticas. Bien. Entonces se fue a Suiza a un instituto técnico de física, ¿sí? Técnico aplicativo de física aplicada, ¿sí? A estudiar donde no era tan alto el nivel de matemáticas, entonces se fue a estudiar allá. Pero como ya no vivía, ¿sí? En Alemania con su familia, pues le tocaba trabajar para sostenerse, entonces empezó a trabajar en la oficina de correos. Él tenía, entonces, ¿cómo era su horario? Él estudiaba de día y trabajaba en la tarde y en la noche poniendo las cartas en los lugares para ordenar las cartas y que al otro día los carteros pudiesen llevar el correo. Ese era su trabajo. Entonces, cuando se devolvía en el tren de la noche, un día observando la luz de los focos dentro del tren, observaba la luz y observaba las estelas que dejaban la luz al movimiento del tren. Y luego observó la luz de los postes de la calle y las estelas que dejaban al movimiento del tren. Y vio que la forma de las estelas eran las mismas. Siendo que el tren va por un lado y la luz va de los postes se queda atrás. Entonces, debería ser diferente y en diferente sentido, pero eran iguales y en el mismo sentido. Entonces digo, no, no puede ser. ¿Sí? Entonces empezó a estudiar la luz y se dio cuenta que para que eso sucediese, la luz tendría que tener una velocidad constante. ¿Sí? Siempre. O sea que siempre debe tener la misma velocidad. Bien. Y si algo tiene la misma velocidad en un universo tan cambiante, entonces, sí, puede considerarse una constante del universo. ¿Qué creía Einstein? Él era un ateo, ¿sí? Creía que Dios no existía y creía que estudiando la física, para que exista el tiempo, tiene que haber algo eterno. Entonces creía que el universo es eterno. Eso es lo que él creía. El universo siempre ha existido, Dios no existe, siempre ha sido el universo y ya. Pero luego de que Dios le revela acerca de la luz, pues no le cuadra. ¿Por qué? Porque si hay una constante en el universo que sea la velocidad de la luz, y si eso es verdad, por lo tanto, entonces, la luz tuvo que tener un punto cero para lograr esa constante. ¿Sí? Para que siempre haya sido la misma. ¿Sí? Tuvo que estandarizarse con unas leyes. Es decir, que tuvo que tener un punto cero. ¿Sí? O si no, lo eterno sería la luz. ¿Sí? Bien. Pero a él le daba, él como creía que la luz eran partículas, tal como Newton. ¿Sí? Entonces dice, no, no puede ser eterno porque es materia. ¿Sí? Entonces, no puede ser la luz, sino el universo. ¿Sí? Entonces siguió estudiando y hizo la matemática e hizo su teoría de la relatividad en 1905. Luego de ello, entonces,
publica, también había un físico en Nueva York estudiando sobre la luz. Einstein estudiaba sobre la luz a través de observaciones de la luz del sol y de los espejos, y este técnico, este físico llamado Richard Tolman, estaba estudiando la luz a partir de los rayos y a partir de la electricidad. Y estaba llegando a la misma conclusión, la luz es constante. Pero entonces Einstein publica primero y hace una matemática, pero se inventa una constante, que es una constante, ¿sí? Universal se llama, para que le cuadre su matemática. Cuando tú no le te cuadra la matemática, te inventas una constante que nadie conoce, pero ahí te cuadra. Y eso fue lo que él hizo. Pero no contaba con un sacerdote católico brillante, físico y químico, ¿sí? Llamado Edouard Lemaitre, belga. Entonces Lemaitre toma la teoría de la relatividad y publica y dice, Einstein lo hizo mal, la matemática está mal. Aquí el límite del tiempo, cuando despeja Einstein la X, él dice que es eterno. Y no, está mal despejado, mire. ¿Sí? El límite le da 0. O sea, lo que Einstein planteó está correcto, pero el procedimiento está mal. ¿Sí? Entonces él le corrige a Einstein la relatividad, ¿sí? Y por eso es que luego tenemos 9 años después, 11 años después, lo que es la relatividad especial de Einstein, que básicamente es la corrección, ¿sí? De que le hizo Lemaitre a Einstein. Bien, entonces el límite del tiempo da 0. Verifican los matemáticos y dicen, oiga, sí, tienen toda la razón. Pero si el límite del tiempo da 0 y la luz nos da una constante, y la velocidad de la luz es constante, por lo tanto, ¿qué sucedió? El universo tuvo un principio. Porque si el tiempo fue 0, en algún momento, cuando el tiempo es 0, ¿qué quiere decir? Pues que empieza, ¿cierto? Pero ¿qué creía Einstein? Que era eterno, por eso puso esa constante. Y no, resulta que no es eterno, tiene un principio. Y la relatividad comprueba que el universo tuvo un principio. Pero ¿qué pasa si el universo tuvo un principio? No era una teoría que le iba a gustar a la gente. Esta era la segunda generación, ya la tercera generación que había sido enseñada con la evolución. Básicamente la segunda porque los evolucionistas creyeron en Darwin y enseñaron a sus estudiantes, esa fue la generación del 80 al 1900, y esta era la segunda generación enseñada en evolución de 1900 a 1920. Bien, entonces, obviamente si el universo tiene un principio, no le gusta a los evolucionistas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la siguiente pregunta lógica que tú haces cuando acabas de comprobar que el universo tiene un principio? ¿Quién lo inició? ¿Qué había antes del principio? Y ahí entramos a las ideas teológicas. Pero la misma relatividad le daba una idea. La luz era constante desde el principio. ¿Cómo así? Si la luz tuvo que lograr ser constante, no que ya era constante. Pero sí, ¿no? La luz desde que hubo luz, ya era constante la velocidad de la luz. Imposible. A no ser de que esa luz esté antes del principio. Y eso es lo que comprueba la relatividad. ¿Sí? Que hay una luz en forma de ondas, no de materia, como Newton, sino en forma de ondas espirituales, no material, ¿sí? Antes del principio. Bien, y que eso hace que la luz en forma de materia, ¿sí? O sea, Newton, sea constante siempre. Es decir, que tiene que haber una luz antes. Pero para que haya luz antes y la luz en estas dimensiones sea partículas, pero que también sean ondas al mismo tiempo, tiene que haber más dimensiones. O sea que lo que está antes del principio estaba en más dimensiones. Hoy sabemos que fueron 24 dimensiones. Lo que se llama la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? ¿Qué decía Newton? ¿Sí? Que eran partículas. Haz de cuenta un nylon de una cuerda de guitarra. Newton decía, es un nylon. ¿Y qué decía Einstein? Es la vibración. ¿Sí? Son ondas. Entonces, ¿qué es la teoría de cuerdas? Juntar las dos, juntar a Newton y a Einstein. Y básicamente es como una guitarra, ¿sí? Donde está vibrando todo, ¿sí? A unas ondas específicas que generan
unas leyes específicas que no cambian. Pero se requiere que esas cuerdas, o sea, las cuerdas ya son materia, pero antes de ser materia, esas vibraciones ya estén. Porque lo que hacen las cuerdas es adaptarse a esa vibración. Y en eso estamos. O sea que hay un orden desde antes del universo en forma espiritual, no física. Es decir, hay Dios. Bien. Por eso es que Einstein empieza a decir, si el universo tiene un principio y hay un orden antes y está en más dimensiones, es más, Einstein pensó que estaba en más dimensiones. Ahora ya comprobamos desde el 90 que no está en más dimensiones, sino fuera de las dimensiones. Esas 24 dimensiones quedaron 21 en un punto mínimo en el espacio de 10 a menos 34 metros, ¿sí? Están en algún lado del universo dobladas. Esas 21 dimensiones que hacen falta. Y estamos en 3 dimensiones nosotros. ¿Sí? Pero lo que hizo esas dimensiones está fuera de las dimensiones. Y Dios, entonces tiene que ser Dios. Porque una dimensión es medible. ¿Sí? Una dimensión es que lo puedes medir. ¿Sí? Pero eso que ya está antes no es medible y es eterno. Físicamente, no estamos hablando de teología. Es eterno y no es medible. ¿Sí? No tiene espacio, no tiene materia, es espíritu. ¿A qué se le parece eso? A Dios. Ah, o sea que Einstein empieza a hablar de Dios. Dice, no, pues claro, hay Dios. Y ahí viene su frase famosa, Dios no juega a los dados. O sea, Dios no juega a la suerte. Dios tiene todo ordenado porque la relatividad lo comprobó. Todo es relativo, todo lo que existe en estas 3 dimensiones es relativo a la velocidad de la luz. Todo. Toda la materia, todos los átomos, todo. ¿Sí? Pero esa velocidad de la luz necesita a un Dios, ¿sí? Un ser, algo no espiritual, ¿sí? Ordenado, con inteligencia, fuera de las dimensiones, eterno. Es decir, se necesita a Dios. Bien. Entonces, esas son las 2 luces que tenemos en Génesis 1:3. ¿Por qué? Porque por eso dicen, no creó la luz, ya había luz. ¿Sí? Bien. Ahora aparece la luz para el punto de vista del observador. Bien. Bien. Para ese punto de vista del observador aparece la luz. Entonces, ¿cómo aparece la luz? Si la atmósfera era oscura. Ah, se formó ácido carbónico. ¿Cierto? ¿Y de qué color es ácido carbónico? Ligeramente rosadito. Ustedes van a encontrar en varios materiales de creación cómo fue el primer día y usted va a verificar que el cielo era rosado. ¿Sí? El cielo antes era rosado. ¿Por qué? Porque había ácido carbónico. No es un rosado de nuevo fuerte, sino muy tenue, casi transparente, casi como lo que llamamos agua de colonia de rosas. Eso, ese colorcito así, bien tenue, rosadito. Entonces, ¿qué sucedía? Teníamos una atmósfera oscura, pero ahora tenemos unos huecos en esa atmósfera de ácido carbónico en forma de gas, ¿sí? Eh, que es transparente rosado, ¿sí? Entonces pasa la luz y por eso aparece la luz, porque la luz ya estaba. Tanto la luz espiritual como la luz física, ¿sí? Porque ya el universo, los cielos, todo lo que hay en el universo ya estaba creado en Génesis 1:1. Las estrellas, ¿sí? Ya estaban. No, pero un momento, Quiroga. En el día 4, en Génesis 1:14, Dios creó las estrellas. ¿Sí? Veamos qué dice. Y dijo luego Dios, haya lumbreras. No creó las estrellas, solo aparecieron. Y vamos a mirar por qué aparecieron en Génesis 1:14. Aquí hasta ahora está pasando solo la luz, pero es una luz muy tenue. La mayoría es negro, con unos pequeños, ¿sí? Poritos, poritos, no son nubes, sino unos poritos, donde empieza a pasar una idea de luz. Y a medida que, ¿sí? Sigue moviendo el Espíritu Santo el agua, pues se va produciendo un poquito más de ácido carbónico, un poquito más, ¿sí? Pero recuerden, la proporción del ácido carbónico con la de el monóxido, pues es muy grande, el oxígeno va a reaccionar mucho, mientras que el hidrógeno no es tan reactivo. ¿Bien? Entonces, hay menos ácido carbónico que monóxido. Pero empieza a haber, y al empezar a ver, pues empieza a pasar luz, ¿sí?
y ya tenemos algo de luz. Bien, bien, bien. Entonces ese es Génesis 1:3, dos tipos de luz. Tenemos, lo comprueba la física, ya lo había dicho la Biblia. Bien, entonces luego vamos al 4. Y vio Dios que la luz era buena, o sea que sí, está bien que haya luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí vio Dios que las cosas eran buenas, no es que Dios está improvisando y venga a ver cómo me salió. Uy, sí, me salió bien. Sigamos, no. Aquí se refiere mejor la traducción es, vio Dios que está todo correcto. Sería la mejor traducción. Todo quedó como él había pensado, todo está correcto, ya está la luz que necesitamos. Entonces, sí. Entonces, separó la luz de las tinieblas, porque todo estaba oscuro, nos dice Génesis 1:2, ¿cierto? Sí. Pero ahora empezó a haber luz. Entonces, claro, separó la oscuridad y ahora hay luz, un poquito de luz. Bien. Bien, vamos al 5. Y llamó a Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yo les dije en la sesión anterior, este es el versículo más difícil de toda la creación. ¿Mm? Entonces, para entender este versículo, tenemos que acabar toda la creación, ¿bien? Para poder entenderlo. Entonces, cuando acabemos dentro de ¿sí? Dentro de 2 semanas más, o sea, en 3 semanas, vamos a estar hablando de Génesis 1:5. Sí, vamos a seguir hablando del resto, pero luego nos vamos a volver para entender por qué teníamos que entender todo lo que Dios hizo para poder entender qué es lo que está diciendo acá. ¿Bien? Entonces, ese está ahí en pendiente y lo vamos a ver. Lo que podemos saber ahora es que llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y note que ¿sí? Casiodoro conserva ¿sí? el énfasis en hebreo de la traducción y por eso día y noche están en mayúsculas. ¿Bien? Entonces después vamos a mirar por qué es lo que quiere decir. Bien, pero para eso tenemos que entender todo. Bien, vamos al 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Pero un momento, solo había agua abajo. ¿Qué pasó? Ahora hay agua en plural. Bien. Y haya una expansión, una separación, un espacio, una distancia en medio de las aguas. ¿Qué sucedió? Tenemos monóxido de carbono, ¿sí? CO, y tenemos ácido carbónico, ¿sí? Pero el ácido carbónico, ¿sí? Es poquito, no reacciona casi, ¿sí? Bien. Pero también ese hidrógeno y ese oxígeno que se ha disociado del movimiento del agua líquida que estaba abajo, Génesis 1:2, también entre ellos van a volver a reaccionar arriba. Porque el oxígeno libre, carbono, ¿sí? Ácido carbónico con hidrógeno, carbono y él, pero también el oxígeno es tan reactivo que él quiere reaccionar con todo, quiere comerse todo, entonces, ¡pum!, también se encuentra el hidrógeno libre que fue separado del agua de abajo y se vuelven a unir y forman agua. Entonces, ¿qué tipo de nubes habían en Génesis 1:3? ¿Sí? Teníamos nubes negras, nubes rosaditas, poquitas, y nubes blancas. ¿Por qué ahora podemos ver los colores de las nubes? Porque ahora hay luz. Entonces, había nubes blancas. Las nubes blancas es vapor de agua. ¿Sí? Las nubes, cuando ves aquí estas nubes blanquitas, eso es vapor de agua. Eso es agua, pero en estado gaseoso. Bien. Entonces, ahora hay agua arriba en la atmósfera, pero en estado gaseoso, y hay agua abajo sobre el abismo en estado líquido. ¿Bien? Entonces, por eso Génesis 1:6 nos dice, en estas dos aguas, Dios va a hacer una mayor separación. Va a expandirlas. Note que usa el verbo expandir. Expandir implica que ya haya separación. No las va a separar, sino que ya había separación. Pero ahora voy a anchar esa separación y eso es expandir. ¿Sí? Entonces voy a hacerla más grande, esa separación. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo él en Génesis 1:6, anchando nuestra atmósfera. Entonces, está separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Note cómo él lo explica bien. Dice, haya expansión en medio de las aguas, o sea, entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, haya expansión, y separe las aguas de las aguas. ¿Sí? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
no sabemos cuánto era de ancho la atmósfera. Lo lógico que tenemos de la cosmología es que cumplen el patrón de proporción de atmósfera a tamaño de planeta, ¿sí? Y que es una atmósfera delgadita. Pero nosotros tenemos una atmósfera muy ancha para el tamaño y la gravedad que tenemos en el planeta. En Marte, que es 3/4 partes de la Tierra, ¿m? Tenemos una atmósfera unas 100 veces más pequeña que la atmósfera nuestra. ¿M? Por eso en Marte, ¿sí? No puede haber agua líquida porque se escapa, ¿sí? La atmósfera es demasiado pequeña y entonces el agua se va al espacio. ¿Qué está haciendo Dios? Poniéndonos una atmósfera grande para conservar el agua líquida. ¿Bien? Porque necesitamos agua líquida. ¿M? Entonces, Dios anchó y separó las aguas y llamó a la expansión en el 8 cielos, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Sí? Entonces, esta expansión, esta atmósfera la llamó cielos. ¿Por qué? Porque está el cielo, que es nuestra atmósfera, pero también a través de esa expansión podemos ver el firmamento, que es el universo, ¿sí? El segundo cielo. Entonces, ahora tenemos una atmósfera expandida, una atmósfera grande. Aquí no nos dice cómo lo hizo la Biblia. Pero ya tenemos una explicación. Bien, voy a contarles esta explicación que tenemos. El proyecto Apolo, que es el proyecto de ir a la Luna, los viajes Apolos, pues tenían misiones de ir a la Luna y recolectar roca, material de la Luna para analizarlo. ¿Qué era lo que se creía en la cosmología? Pues que se formó el Sol de una nube de polvo, como hemos visto que se forman las estrellas, pero resulta que ahora hemos comprobado que esas nubes de polvo no son polvo y ¡ups! Se formó al azar las estrellas, sino que cada partícula de polvo cumple una función para hacerlo matemáticamente por una ley. O sea que hacer una estrella tiene que haber alguien que haya ordenado el polvo y se llama Dios. Bien, en lo que hemos conocido del universo, ¿sí? Que es más o menos un 8% del universo, podemos inferir que hay unos 400.000 billones de estrellas en el universo. Y Dios se encarga de cada una con exactitud. Eso es poder de Dios. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué era lo que se creía? La gente no creyente, sí, dijo no. Teníamos un polvo, unas nebulosas, y por fuerza centrípeta, pues se empezó a concentrar el polvo y se formó el Sol, pero quedó algún polvito más lejitos y de allí se formaron los planetas. Y de allí se formaron las lunas, ¿sí? Los satélites. Bien, ok. Todo el mundo decía sí, sí, sí. Bien. Por lo tanto, la luna debe tener una composición similar a la de la Tierra, porque sucedió lo mismo que el Sol con los planetas, y es que pues había polvo, uno se unió en la Tierra y otro quedó solito y se unió y se formó la luna. ¿Bien? Pero era el mismo polvo, o sea que tiene que tener una composición al menos similar, no exacta, porque a través del tiempo han habido diferentes reacciones químicas, ¿sí? Pero similar. Pues las naves Apolo trajeron las muestras. Entonces, las primeras muestras que trajeron las analizaron en el laboratorio. La característica que tiene la Tierra es altos niveles de oxígeno y muy altos niveles proporcionales de hierro. Entonces, tiene que haber oxígeno y hierro en la Luna. Llegamos, no hay oxígeno, no hay hierro. Poco oxígeno hay, pero poco, muy poco. Y hierro no hay, cero hierro, cero. No, está mal. ¿Hubo algún problema? Sí, esto es ilógico. Por la entrada a la atmósfera hubo un cambio químico que hizo desaparecer el hierro. Algo pasó, está mal. Siguiente proyecto, nave Apolo, vaya y traiga más muestras. Traen las muestras, las analizan, cero hierro bajo oxígeno. No, el laboratorio está mal. Vamos a mandar las muestras a otro laboratorio. Cero hierro bajo oxígeno. Tercera nave Apolo, vaya, traiga otra vez. Traen y otra vez. Definitivamente no hay hierro en la luna. Pero si no hay hierro en la luna, entonces todo lo que hemos creído está mal. Porque la luna no provino de la Tierra ni del Sol.
¿dónde provino? ¿Mm? Gracias a los gráficos de computación, ¿sí? Y el análisis de la espectrografía de el cinturón de asteroides, se comprobó una similitud entre el material de la Luna y el material de del cinturón de asteroides. ¿Mm? Más quemados los del cinturón de asteroides y la Luna sin quemar, o sea, con menos, no, con menos oxígeno la Luna, ¿sí? Pero con una similitud química. Por lo tanto, en algún momento ese cinturón de asteroides y esa Luna eran lo mismo. ¿Mm? Sino que esos de allá se quemaron y estos no. ¿Mm? ¿Qué concluimos hoy? Que hubo un planeta, se le llama Teia a ese planeta, que hubo un planeta que exoplaneta, no de nuestro sistema solar, ¿sí? Que llegó acá a la velocidad correcta, en el ángulo correcta, con la gravedad correcta, con la traslación de los a planetas exacta para que Júpiter no lo absorbiera o el Sol lo absorbiera, ¿sí? Y se chocó con la Tierra en un ángulo exacto de 45 grados, punto 0000, ¿sí? Exacto, pendiente perfecta para formar la luna que tenemos. ¿Mm? Tenemos una luna gigantesca en proporción a nuestro planeta. Es grande la luna para la gravedad que tenemos. Es tan grande la luna, que la Tierra tira la luna, pero la luna también tira la Tierra. ¿Mm? Por eso tenemos un efecto que se llaman las mareas. ¿Mm? La marea sube cuando ¿qué? Cuando la luna está tirando. Y luego la Tierra dice, uy, este me está tirando, venga, yo la tiro. Y baja la marea. ¿Sí? Y por eso la luna no está orbitando en una órbita circular, sino la luna está haciendo así. Sube y baja todo el tiempo. Porque si fuera una órbita circular, habría eclipse todos los días. ¿Mm? ¿Cierto? Pero solo hay 2 veces al año eclipse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo 2 veces al año, como la luna va subiendo y bajando así por las mareas, solo 2 veces al año cuadra en el punto exacto del cenit del eclipse. ¿Sí? Bien. Entonces, wow, esto tuvo que ser algo perfecto para lograr la atmósfera que tenemos. Ese choque hace que primero el planeta sea más grande, segundo, el hierro fuese protegido para la temperatura, ¿sí? Para poder tener una temperatura más o menos estable, ¿sí? Por ejemplo, Mercurio, que está muy cerca al Sol, tiene unas temperaturas de unos 400 grados, ¿sí? Por la mañana, o sea, de día, y de noche, más o menos menos 200 grados. Nadie puede vivir ahí. ¿Mm? Bien, pero la Tierra más o menos, ¿sí? Estamos en un rango muy corto, ¿sí? De temperaturas entre más o menos unos menos 20 grados y unos 40 grados, 50 grados. ¿Sí? Para que eso exista, tiene que haber ese hierro allá abajo hirviendo. ¿Sí? Bien, o si no nos congelaríamos cuando estaríamos de noche. ¿Sí? Entonces Dios guardó ese hierro, poniéndole un cinturón más de tierra al planeta y dejando la luna allá. Y el resto que se quemó lo dejó allá en el cinturón de asteroides. ¿Sí? Y ahora tenemos una atmósfera ancha. Eso es lo que sabemos ahora de dónde provino la luna. Pero la posibilidad de que eso se dé y que el planeta no se destruya, ¿sí? Sino que se dé a la velocidad correcta, con la química correcta, básicamente por azar es imposible. Tuvo que haber alguien que conociera la química, que conociera las leyes de la física y que lo diseñara. ¿Mm? Y eso es lo que está pasando. Dios nos dijo desde Génesis 1:2, les voy a ir poniendo las cosas para que ustedes puedan vivir, para que sepan que yo soy Dios. ¿Sí? Porque si ya Dios deja todo listo, pues sí, así han sido las cosas, pero no sabemos que Dios nos ama y fue poniéndonos la cosa. Es como cuando tú estás esperando el hijo y tienes el cuarto, la alcoba vacía, pues le vas poniendo las cosas, ¿no? Que la cama, que la pared, que eso está exactamente lo que está haciendo Dios con nosotros. Bien, entonces, ya sabemos que la atmósfera fue anchada. Tenemos una atmósfera muy ancha para que tener agua líquida y que esa agua líquida no se convierta en gas y se vaya y tener la temperatura exacta para que el agua esté, ¿sí? Siempre líquida. Bien, entonces teníamos que tener una atmósfera así y un satélite tan grande, ¿sí? Como el que tenemos. Bien, bien. Entonces luego vamos al 9. Y dijo Dios,
Júntense en las aguas que están debajo de los cielos. Note que está especificando cuáles aguas, las de abajo, o sea, las líquidas, porque las aguas de arriba eran gaseosas. Las aguas de abajo, o sea, las líquidas, se junten en un lugar y descúbrase lo seco. Pero yo como junto lo líquido. ¿Han tratado de juntar agua entre sus manos? Se les sale por los dedos, ¿cierto? La única forma de juntar algo líquido, ¿sí? Es o que esté en un contenedor, ¿sí? O que tenga tan alta, ¿sí? Una acción energética de onda que haga que se pare el agua. ¿Mm? Es decir, el mega tsunami. ¿Mm? Entonces eso hace que el agua, en lugar de ser plana, se empieza a parar en unas olas gigantes y se descubre lo seco. ¿Sí? Y se descubre qué es lo seco, el abismo, el fondo del mar. Ahora ya no tiene agua y pues está seco. Entonces hubo, ¿sí? ¿Y cómo se dio ese supermovimiento de agua? ¿Sí? ¿Qué dice? Y descúbrase lo seco y fue así. ¿Cómo se descubrió lo seco? Pues era el fondo plano, el fondo del mar era plano porque nos dice que era faz del abismo. Pero ahora Dios movió el agua. ¿Y cómo lo movió? Cuando rompió el abismo. El abismo era así plano y se rompió así. Y ese movimiento hacia arriba, ¡pa!, de todas las placas tectónicas, se rompió todo el suelo del mar, ¿sí? Hace llevar esa agua lejísimos, ¿sí? Y descubrirse y salir hacia arriba en pedazos de placa, que es lo que conocemos como las placas tectónicas. ¿Mm? Eso empieza a flotar, ¿sí? Y, y a moverse por fuerza centrípeta. ¿Mm? La primera placa que apareció fue la placa de Eurasia, ¿sí? Esa es la razón por la cual Rusia tiene una parte en Europa y otra parte en Asia, ¿sí? Porque la placa de Eurasia, ¿sí? Es lo que hoy es Europa más la parte rusa de Europa, hasta los montes Urales. Los montes Urales es una cadena montañosa que va de norte a sur, eh, en Rusia, que es el choque cuando se choca la placa de Eurasia con la placa de Asia. Cuando se chocan dos placas, una tiene que ponerse encima de la otra y entonces se forma una montaña, ¿bien? O una cadena montañosa. Bien, entonces aparece Eurasia, aparecen un poco más, ¿sí? De lo que se llaman los antiguos continentes o placas tectónicas, ¿sí? Que hay muchos nombres, muchas que aparecieron, pero a la larga por fuerza centrípeta se empiezan a flotar, a perder energía, y entre más energía pierden a través del tiempo, pues se van uniendo más cerca hasta que todas se reunieron en una gran galleta llamada Pangea. ¿Mm? Bien, una sola placa pegada, ¿sí? Luego eso se fundió en una sola placa, ¿sí? Que es lo que conocemos como la Pangea, y luego Dios rompió esa galleta, ¿sí? Rompió esa Pangea en las placas que tenemos hoy, en las placas continentales que tenemos hoy, iniciando lo que se conoce como la deriva continental, ¿sí? Porque es fácil que en geografía tú ves Sudamérica y ves África y dices, uy, como que esto encajó en algún tiempo, ¿sí? Y luego vas y miras el clima y la fauna y dices, sí, esto era lo mismo. ¿Sí? Esto en algún tiempo tuvo que estar pegado, ¿sí? Es fácil verlo. Claro, fue la Pangea y luego Dios rompió en las placas que tenemos hoy. Bien. Y a eso le llamó la tierra seca. La Pangea se rompe en Génesis 1:9. ¿Mm? Bien. Y empieza a ver la deriva continental, ¿sí? Y hoy pues tenemos básicamente esta deriva continental, ¿qué es lo que hace? Lo vimos un poquito en geografía provincial, vimos cómo América estaba separada del resto de placas. Dios separó las dos placas de Norteamérica y Suramérica, y los dos continentes los separó del resto, ¿sí? Y, em, y pues es lo que tenemos hoy, es lo que se llama la deriva continental. La deriva continental básicamente es la separación de América del viejo mundo. ¿Sí? Porque si ven que ellos, esos sí no están tan separados, todos están pegaditos, ¿sí? Bien, todos están pegaditos, África, Europa, Asia, están pegados, ¿sí? No Dios no los separó, ¿sí? Oceanía, o sea, Australia y Nueva Zelanda, eh, son de la placa de Antártida, igual que India, ¿sí? India se rompe la placa de Antártida y parte de esa placa
empieza a flotar hacia el norte y se choca con la placa de Asia y forma el Himalaya. Bien, que es India chocando contra Asia formando el Himalaya. Y la otra parte flota hacia el noreste, que es lo que hoy es eh, Oceanía, Australia y Papúa Nueva Guinea, Tasmania, pero frenando su movimiento de flotado al chocar, ¿sí? Con otro pedazo de placa que también ya se había roto de Antártida, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no es de la misma placa de Australia, ¿no? Por eso a Nueva Zelanda también la llaman el nuevo continente, ¿no? Ya nos dimos cuenta que eran un continente diferente, creíamos que realmente eran de la misma placa, pero ya comprobamos que no son de la misma placa, sino que Nueva Zelanda se rompió primero y frenó el movimiento de Australia, digamos. Bien, bien. Eso es lo que tenemos de las placas. Bien, y eso pasó en Génesis 1:9. Bien. Luego ya Dios llamó a los ecotierra y a los mares y a las aguas los llamó mares, vio que era bueno. Bien, listo. Entonces ya hay seco y hay mar. Bien, ya están los continentes, pero está en deriva, o sea, no están tan alejados como estamos hoy. ¿Sí? Más o menos la deriva continental es 1.8 centímetros por año. ¿Sí? O sea, América se aleja 1.8 centímetros por año del viejo mundo. Exactamente no es igual, nosotros somos 1.8 y Norteamérica es 1.1. ¿Sí? Por eso, a través del tiempo, Miami se va a ir acercando más a Cuba. Bien, entonces alejamos eso por año, ¿bien? Del viejo mundo. Pero antes, pues están más cerca. Bien. Bien, entonces ahora, ¿qué dice Dios en el 11? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produzca la tierra. Note que no dice, y creó Dios la vegetación, la hierba. Tampoco dice sea, aparezca, ya estaba. No, no estaba. ¿Por qué? Porque ahora la vamos a producir. ¿Sí? O sea, no apareció porque ya estaba, no fue, no ocupó un lugar en el espacio allá, ¿sí? No, sino que no estaba, pero no la creó, sino que la va a producir. ¿Bien? Y le va a producir la tierra. No es que la tierra pueda producir por sí misma, sino que Dios va a producir en la tierra, ¿sí? Esta vegetación. Bien, la tierra ya tiene la información química, ¿sí? Para que se dé una serie de reacciones en un orden específico para producir, ¿sí? Los vegetales, básicamente la celulosa y la glucosa. Bien. Bien, la glucosa se produce por una reacción química muy conocida que se llama la fotosíntesis. Entonces vamos ahorita a mirar cómo es la fotosíntesis, que ahí está en Génesis 1:11. Entonces, empecemos primero con razonar produzca. Crear es hacer algo que nunca ha existido en la eternidad anterior, radicalmente nuevo, es decir, sin materia prima. Aquí no está creando Dios, ¿sí? Va a haber materia prima. ¿Dónde está la materia prima? En la tierra. Pero, ¿qué diferencia hay entre hacer? Hacer es tomar una materia prima y transformarla en otra, ¿sí? Eso es hacer, ¿sí? Pero aquí no dice haga la tierra, sino produzca. Cuando nosotros vamos a hacer, es diferente a cuando vamos a producir, ¿bien? Pero ambas es tomar la materia prima y transformarla. Pero si yo voy a hacer una torta de cumpleaños, pues ¿qué tengo que hacer? Tomo la materia prima, leche, huevos, mantequilla, harina y todo eso y lo revuelvo, lo agito y lo vierto en un molde y lo meto al horno y hago la torta. Pero cuando digo vamos a producir torta, ¿qué diferencia tenemos? Esa diferencia no es solo hacer. Producir es diferente a hacer porque ¿qué implica? Primero, gran cantidad. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a hablar producir es mucha cantidad, gran cantidad. Y no es, bueno, echémosle ahí al ojo. No, producir es en un proceso controlado. Tú puedes hacer una torta al ojo, pero una producción de torta, de hacer 100, 200 tortas, no puede ser al ojo. ¿Sí? Tienes que pesar, tienes que tener la temperatura correcta,
Producir es un proceso controlado en gran cantidad. No fue que Dios dijo, produzca la tierra y se fue, y dejó eso botado. Si tú dejas las tortas botadas, se te quemó, se te quemaron, ¿cierto? Dios estuvo ahí controlando el proceso. Producir implica ingeniería industrial, implica controlar el proceso, temperatura, presión, ¿sí? Solubilidades, ¿sí? Todo lo que se necesita para producir torta. ¿Sí? Bien, nosotros podemos hacer torta aquí, ¿sí? Pero allá en Bimbo no hacen torta, sino producen torta, ¿cierto? Es correcto. Bien, esa es la diferencia. Entonces, la tierra ya tiene los elementos químicos para producir la vegetación verde. ¿Mm? Note, la hierba verde. La palabra más importante de este versículo es verde. ¿Sí? ¿Qué hace que la hierba sea verde? ¿Sí? Por eso tenemos que ver que Dios nos da toda la información, pero no nos da una receta. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, si Dios nos da una receta, nosotros no entendemos a un Dios magnánimo y no nos asombramos por lo que Dios hace. Pero cuando razonamos la Biblia, ¿cuál es el resultado? El asombro de cuánto Él nos ama, ¿sí? Su providencia, cuánto Él nos cuida. Bien, la Biblia está escrita para que la razonemos. Entonces, ¿por qué dice verde? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que la hierba sea verde? Ah, Alejandra nos dice, la clorofila. ¿Mm? ¿Cierto? La clorofila es un pigmento que es verde y que es el que le da el color a la hierba verde. Bien. Ah, pero no toda la hierba es verde, pero sí la gran mayoría, 95%. Bien. Hay alguna que es parda, ¿sí? ¿Sí? Pero la mayoría tiene clorofila. ¿Por qué? ¿Por qué la hierba es verde y es por la clorofila? Pero ¿cuál es la labor de la clorofila? La clorofila es un pigmento, ¿sí? Pero su labor es un catalizador, no es una decoración, no es una pintura que Dios le echó a los vegetales. No, es un pigmento que es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Acelera las reacciones químicas. Entonces hay una reacción que Dios diseñó, que se llama la reacción de la fotosíntesis. ¿Por qué se llama foto? Porque necesita luz solar. Entonces, como ya hay luz y ya hay tierra seca y ya hay agua, todavía no ha llovido, pero hay humedad, hay agua y nubecitas, esas nubes blancas bajan, se han visto que en la selva bajan o aquí en Bogotá hace poco ya empezó a amanecer en niebla y todo esto, entonces hay agua. Entonces hay tierra, hay agua y hay luz. Entonces, ¿qué pasa? Una reacción química que se llama fotosíntesis. ¿Cuál es la reacción química de la fotosíntesis? Se toma el CO2, más agua en presencia de luz solar y sobre la hierba verde con clorofila. La clorofila acelera esta reacción química de el CO2 y el agua para producir rápidamente glucosa y oxígeno libre. Por eso los árboles botan oxígeno. Esta reacción se da en horas. Usted no ve cada cuánto crece una planta, pero usted de un momento a otro la planta ya le creció. ¿Sí han notado el pasto? ¿Sí? Uy, ¿esto qué creció? Y de pronto quien vive en tierra caliente eh, le toca podar el pasto más seguido. Bien, bien. Entonces, eh, pero empieza con CO2. Pero no, ¿dónde está el CO2 si solo hay CO arriba? ¿Qué sucedió? Hubo un gran movimiento de agua, ¿cierto? Para hacerlo lo seco. Ese movimiento de agua, ¿qué produjo? Disociación, hidrólisis ¿de qué? De agua en hidrógeno y oxígeno libre. ¿Para dónde se fueron? Para arriba. Pero fue demasiado, ¿sí? Fue tanto que cada vez se produjo más ácido carbónico, entonces cada vez pasaba más y más luz. Pero fue tanto que el oxígeno se quedó solo. Y el oxígeno, pues, ¿qué hizo? Pues ahí hay CO, nubes negras, pues reaccionó con el CO. ¿Y qué se forma? CO2. ¿Sí? CO más otro oxígeno se forma CO2, que es el gas dióxido de carbono, que ese gas es, ¿de qué color? Es el de las gaseosas. Transparente, ¿cierto? Cuando te tapas la gaseosa, es un gas que no tiene, ¿sí? Es transparente. Entonces,
las nubes negras empezaron a cambiarse por nubes transparentes. ¿Sí? Y es decir, que empezó a pasar cada vez más y más luz. ¿Sí? Y ahora tenemos más y más luz. Y empezamos a quitar el CO, ¿sí? El monóxido de carbono venenoso, y cambiarlo por el CO2, que no es venenoso. Por eso cuando tomas un agua, no te envenenas, ¿sí? Una gaseosa. ¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos CO2 más luz solar más agua, CO2 más agua con luz solar y clorofila produce glucosa, azúcar, ¿sí? Y oxígeno libre. Pero ¿qué pasa? Esto es un círculo vicioso, ¿sí? Porque hay demasiado oxígeno arriba y ahora con la fotosíntesis, ¿qué va a pasar? Más oxígeno. ¿Mm? Entonces, cada vez más y más oxígeno. Entonces, va a llegar un momento en que se va a acabar todo el CO2, todo el CO, y, y ya la atmósfera va a quedar totalmente translúcida, ¿sí? O sea, pasa toda la luz, pero hay una diferencia entre translúcido y transparente. Translúcido es que pasa la luz, el vidrio de un baño. ¿Se han visto el vidrio del baño? Pasa la luz, pero tú no ves quién está allí, ¿sí? ¿Cierto? Vidrios martillados, vidrios lijados, ¿sí? Pasa la luz, pero no es transparente, pero pasa la luz completamente. ¿Bien? Entonces, se da la fotosíntesis y empieza a haber más y más vegetación, pero entre más y más vegetación, pues, ¿qué va a pasar? Va a haber más oxígeno, se va a formar más CO2 y más agua. ¿Por qué? Porque va a haber más hidrógeno libre y ese hidrógeno libre se va a unir con ese oxígeno libre y van a formar más nubes blancas, ¿sí? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cada vez menos nubes negras, cada vez más nubes transparentes. Ante tal cantidad de oxígeno, casi se pierde ya el ácido carbónico y solo quedan nubes blancas y nubes transparentes. ¿Sí? Bien. Y cada vez más y más luz. Bien. Eso es lo que pasa acá en Génesis 1:11. ¿Sí? Y entonces esas plantas verdes van a producir frutos. ¿Por qué? Porque producen glucosa. Pero luego esa glucosa va a empezar a reaccionar, ¿sí? Para producir, si son árboles frutales, fructuosa, que es el siguiente azúcar después de la glucosa. Y por eso las frutas se llaman frutas, ¿sí? Porque tienen, ¿qué azúcar tienen las frutas? La fructuosa. ¿Mm? Bien. Y los cereales van a producir no fructuosa, sino maltosa, ¿sí? Y entonces es el azúcar de los cereales, ¿sí? La maltosa, ¿sí? Por eso hay ponimalta y todas esas cosas, ¿sí? Bien. Entonces el azúcar de los cereales es la maltosa. Bien. Entonces empiezan a producirse sus azúcares y los árboles, pues entonces producen fructuosa, árboles de fruta. Bien, bien. Pero cada vez hay más fotosíntesis y cada vez es más rápido porque hay más clorofila. Entonces cada vez hay más oxígeno. Entonces llega un momento que el oxígeno ya no tiene con quién reaccionar. Ya se comió todo el hidrógeno, ya, ¿no? Entonces él reacciona en, ¿sí? Su tercera reacción, primero carbono, luego hidrógeno, su tercera reacción del oxígeno es con el mismo. ¿Bien? Y el oxígeno reacciona con el mismo haciendo un compuesto que se llama O3, ¿sí? Y el O3 se llama el ozono, ¿sí? Que es un gas. ¿Sí? Pero ese gas tiene una particularidad, que en presencia de luz solar, ¿sí? Emite azul, o sea, es azul. ¿Sí? Pero en ausencia de luz solar, es transparente. Entonces, al formar Dios el ozono, ¿sí? La atmósfera pasa de ser translúcida a ser transparente. ¡Wow! Ahora alguien abajo va a poder ver lo que había arriba, porque antes solo pasaba la luz, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana del día, ese es el 13. ¿Qué pasa inmediatamente? La atmósfera se vuelve transparente. ¿Qué dice en el 14? ¡Haya lumbreras! Esto que están viendo, ¿qué son? ¿Sí? Ahora aparecen las estrellas. Pero aparecen, ¿sí? No fueron producidas, ya existían, ¿sí?
¿Desde cuándo? Desde Génesis 1:1. ¿Mm? Ya estaban. Pero ahora como la atmósfera es transparente, entonces ya las veo. ¿Sí? Entonces, entonces luego, ahora, estas estrellas que ustedes están viendo aparecieron en el día 4, pero no fueron creadas en el día 4. Y aparecieron fue porque ahora la atmósfera es suficientemente ancha y toda transparente. ¿Sí? ¿Sí? Para que nuestra atmósfera sea transparente y tan ancha, eso de desear era gris-negro. ¿Sí? Y es transparente y podemos ver las estrellas. ¿Sí? Y la luna y las lumbreras. Bien, el sol, ¿no? Entonces, ahora en el 14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ¿sí? Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean las lumbreras, Dios las hizo Dios esas lumbreras. O sea, eso que apareció, Dios lo hizo. Note que el 16 dice, e hizo Dios, ¿sí? Él las hizo, ¿sí? Esas estrellas, Él las hizo. ¿Las creó apenas creó el universo? No. Las estrellas no aparecieron apenas creó el universo, ¿sí? Hoy podemos saber que aparecieron 300.000 años después de la creación, ¿sí? Porque los fotones lograron salirse de los átomos y formar fusiones. Fusión atómica de hidrógeno y helio, eso se llama estrella. ¿Bien? Y por eso brilla y da luz y bueno, todo eso. Entonces Dios las hizo. ¿Cómo la hizo? Con materia prima. ¿Cuál eran? El hidrógeno y el helio. Y el hierro y bueno, todas esas materias primas. Bien, Él las hizo. Entonces Él las hace, las puso allá en la expansión para separar los días de los años y las cosas del tiempo. Bien, bien, 19 fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Bien, bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y el 20 de nuevo es otra producción y acá ya vamos a producir, ya Dios va a producir otra parte que son animales. Bien, pero no me alcanzo a explicar todo el 20, entonces vamos a dejarlo hasta acá y vamos a pasar al tiempo de pregunta abierta de lo que hemos visto. Bien, bien. Entonces, como hemos dicho, en el chat se pueden ir anotando las preguntas que tengamos a medida de que vayamos pasando. Entonces voy a revisar el chat. Y aquí Aniet nos había dicho clorofila. Muy bien, Aniet. Correcto. ¿Sí? Y entonces pueden levantar la mano y si hay algunas preguntas, las podemos, dudas, comentarios, los podemos hacer. Entonces, Sara, inicias tú. Sí, Oscar, es que también me habías dicho que te recordara la pregunta que hicieron la clase pasada Ujú. de que la creación, con respecto a la creación, si Dios seguía creando. Entonces creo que ya lo habías dicho que solamente ha sido 3 veces, pero nos había quedado en puntos suspensivos Bueno, sí. y a Entonces, hoy todavía sigue. yo creo que la vez pasada leí Génesis 2:2. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. O sea, Él ya no está creando porque ya dejó de crear. ¿Por qué? Porque ¿para qué fue lo que creó? Para nosotros, pero ya hizo todo para nosotros. ¿Sí? Ya lo último que creó fue el ser humano, ¿sí? Su máxima creación, y ya está todo listo pues para que vivamos. ¿Sí? Entonces, no está creando, pero sí está haciendo cosas. ¿Qué Él hace? Revela. Está revelándose a Él mismo en todas las áreas del conocimiento. ¿Sí? Entre más conocemos, ¿sí? Más sabemos que hay Dios. ¿Sí? Bien. Cada vez sabemos más que este orden tan grande que existe no puede provenir por azar. ¿Bien? Un ejemplo de ello es la idea de los exoplanetas. En los 90, siglo anterior, empezamos a observar otros planetas en otros sistemas solares. Entonces dijimos, no, ahora sí vamos a comprobar los extraterrestres, los marcianos, todo, mejor dicho, Dios no existe. A hoy llevamos más de 4.000 exoplanetas. Exoplanetas son planetas que no son de nuestro sistema solar, descubiertos. ¿Y qué hemos comprobado? Ninguno se parece a la Tierra ni cerca. Se necesitan más de 1.800 variables para la vida en la Tierra. Ay, hay uno igualito a la Tierra, mismo tamaño, pero está muy lejos de la estrella. No, pero la estrella es muy grande, lo quema. No, pero la atmósfera es muy chiquita, se sale el agua. ¿Sí? Bien, y así. ¿Qué hemos visto hoy? En lugar de pensar, ahora sí vamos a ver que Dios no existe y que hay vida en otros lugares, hoy que concluimos, cada vez la vida en otros lugares es más difícil.
¿sí? Cada vez comprobamos que hay un diseño, ¿sí? Científicamente, no estoy hablando de teología, ¿sí? Científicamente, esta cosa necesita alguien que hizo todo esto, ¿sí? ¿Sí? Por eso necesitamos más fe para ser ateos que para creer en Dios. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que tiene que haber algo, ¿sí? La probabilidad de que esto por azar es ilógica, ¿sí? Totalmente ilógica, ¿sí? Hoy la probabilidad de lo que hemos conocido del universo es, ¿sí? Es 10 a la 23 a la 183. La probabilidad de que haya algo igual en alguna otra parte del universo. Prácticamente imposible, ¿sí? Imposible. Eso es un número, ¿sí? Gigantesco, ¿sí? Que para que todo esté todo el tiempo en el lugar correcto, por azar, imposible, ¿sí? Esto tuvo que haberlo diseñado alguien. Y no solo alguien lo diseñó, sino que ese que lo diseñó está fuera de las dimensiones, ¿sí? Bien, y tiene que tener unas leyes respecto a la luz, ¿sí? Y tiene que ser eterno, ¿sí? Bien, o sea, hay Dios. Bien, bien, entonces esa es como la idea. Entonces Dios no está creando, no necesita crear más, ya nos hizo la casa, ¿sí? Y pues nos hizo a nosotros y ahora pues nosotros tenemos la decisión si obedecemos la razón por la cual Dios nos creó. Bien, bien, vamos con Alejandra y luego con Aniet. Buenas noches, profe. Bueno, son varias preguntas. Bueno, a todos buenas noches, compañeros. La primera es que antes del diluvio decía que no había lluvia, que nunca había llovido, ¿Verdad? ¿cierto? O era, Ujú. no había visto llover el hombre o cómo funcionaba porque vimos que ya había humedad en el Ya ambiente. había agua, ¿sí? O sea, ya había agua, pero cuando ya había nubes era porque ya había humedad que se percibía, ¿cierto? Sí, no, pero no llovía porque, bueno, sí, ¿por qué? ¿Ellos dónde estaban? ¿Dónde estaba Noé? Estaba en Mesopotamia. ¿Mm? ¿Qué era Mesopotamia? Un lugar que casi no llueve, pero que es algo más fértil que el resto del desierto porque tiene el río Tigris y el río Éufrates, que traen agua de nieve perpetua de allá del Ararat y del Cáucaso, ¿sí? Y es agua muy pura y pues purifica el desierto y pues hay verde, ¿sí? Pero esa Mesopotamia, llanura verde, no son los verdes de nosotros acá, de Colombia, no, ¿no? ¿Sí? No, pero es verde comparado con el peladero que hay al lado, ¿sí? Que es el desierto, ¿sí? Entonces, en un lugar que era seco, pero la Biblia afirma que no llovía antes. ¿Qué sucede? ¿Sí? Las nubes bajan y subían en la expansión y dejaban su humedad. Las hojas ya eran filtro de la humedad, ¿sí? Pero no llovía torrencialmente. Bien. ¿Por qué entonces Dios hizo que lloviese? ¿Cuál es la idea de la lluvia? ¿Sí? Básicamente la idea de la lluvia es una diferencia de presión entre los hemisferios, ¿sí? Presión alta y presión baja. Es la coordinación de Dios, ¿sí? Ya con una suficiente vegetación para que ejerza el oxígeno presión diferencial. Es como una bomba de agua que tiene presión diferencial. Por acá baja y por acá sube. Entonces, eso es lo que pasa. El oxígeno empieza a subir y a bajar. Entonces, cuando hay alta presión, o sea, el oxígeno está bajo, ¿sí? Eh, no es el aire, ¿no? No estamos hablando del aire porque en las tierras bajas hay más aire. No, estamos hablando del oxígeno, ¿sí? El aire tiene oxígeno, pero tiene más nitrógeno que oxígeno. Pero cuando el oxígeno baja, entonces hay un sistema de alta presión y cuando el oxígeno sube hay un sistema de baja presión y eso es lo que llamamos fenómeno de la niña, fenómeno del niño, ¿sí? Y entonces, pues cuando el oxígeno está arriba, pues llueve y cuando el oxígeno está abajo, pues llueve, ¿sí? Entonces, eso se debe a la cantidad, o sea, como que ya se llenó todo lo necesario de vegetación para producir el, el orden de las presiones para que el clima pueda ser predecible. Pero para ello necesitamos primero las estrellas, verlas, ¿sí? Para poder medir las cosechas, saber cuándo va a llover, cuándo no, ¿sí? Todo el análisis de las estrellas, ¿sí? Para eso, de la luna. Eso es verdad que en creciente hay que cortar el pelo, todo eso es verdad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, ellos lo observaron y lo concluyeron,
¿sí? Y fue pues ya con un nivel de vegetación alto. Y eso hizo entonces que esa diferencia de presión hiciera que lloviese. ¿Mm? ¿Mm? Bien. Vamos, seguimos con Aniet, ¿cierto? Buenas noches a todos. Buenas noches, Hola. profe. Sí. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que el otro día estaba leyendo Job 38 del 4 al 7, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ajá. Entonces, esta parte me llama la atención y cómo se puede relacionar con lo que usted nos explicaba la vez pasada de Génesis 1:2 sobre ese movimiento armónico de la danza. Sí, como entender esa parte, esa escena que pasó ahí, y cómo se puede relacionar. Bien. Entonces, ahí vemos que las estrellas ya estaban antes de formar el planeta y eso es correcto, pero él, en todo de Job, él va a dar muchas características de cómo fue la creación, ¿cierto? Ahí habla de que los cielos se expanden, el universo se está expandiendo, ese cordel, el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra alrededor de la estrella y toda la mecánica de la cosmología, los fundamentos, ¿sí? Es decir, la Tierra se fundó y de ahí viene la palabra fundir y nosotros estamos fundados en hierro, ¿sí? Es lo que hace que estemos estables, el núcleo de hierro que tenemos, ¿sí? Entonces, digamos, él está dando unas características allí a Job de la creación eh, y, eh, y de ello, pues podemos aprender mucho. Ahí, de ese tema, te recomiendo un libro, está en inglés, no se ha traducido, es más, aquí lo tengo para traducir, pero hace como 4 años y no he empezado la traducción. Se llama Los tesoros ocultos en el libro de Job, el autor es Hugh Ross, em, y lo consigues en razones.org. Pero pues tenemos el proyecto de traducirlo a español porque él hace un análisis exhaustivo del libro de Job respecto a la creación, ¿no? Es el segundo libro más importante de la creación en Job. Sí, o sea, después de Génesis 1, capítulo 1 y 2, Job, para entender la creación. ¿Sí? Habla muchas cosas en el libro de Job acerca de la creación, de cómo fue que la hizo, y luego Isaías también habla, pero mucho más Job. Entonces él hace un muy buen análisis de ese libro, del libro de Job respecto al tema científico y el tema de la creación y cómo concuerda. Bien. Entonces, yo creo que es importante ver no solo la creación en Génesis 1 y 2, sino a lo largo de la Biblia. También en Romanos tenemos algunas cosas que nos habla. Entonces hay varias cositas que Dios habla en diferentes, ¿sí? Pasajes de la Biblia, sino que aquí nos ordenó cómo fue que lo hizo, ¿sí? Pero ya algunas características lo podemos ver en otros libros y Job es el segundo más importante, ¿sí? Bien. Entonces vamos con Diana. Dale, Diana. Gracias, Oscar. Buenas noches. Hola. Bueno, con respecto a lo que estás explicando de la hierba verde, me trae aquí que produzca la hierba verde. Me trae aquí ese concepto que nos enseñaron en el colegio sobre las flores, Ujú. que unas son hembra y otras son macho. O sea, ¿ese proceso tiene relación con eso? No, O cómo se ese da proceso ahí? es el ¿O proceso eso de qué es? reproducción de las plantas con flores, ¿sí? Y sí, son hembra y macho, pero, pero no es con o sea, toda la hierba, ¿sí? Tiene reproducción, ¿cierto? Algunas son con flores, ¿sí? En cuanto a las flores y en cuanto a las inflorescencias. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la rosa es una flor, pero el girasol no es una flor. El girasol es una inflorescencia. O la margarita no es una flor. La margarita es una inflorescencia. ¿Qué diferencia hay? Que una inflorescencia es donde hay muchas flores al mismo lugar. ¿Qué es una flor? Donde está el aparato reproductor de los vegetales, ¿sí? Em, el reino vegetal. Entonces,
ese cojincito amarillo que tiene la margarita o ese cojincito pardo que tiene el girasol, cada puntico de eso es una flor. ¿Mm? Bien, o sea, tiene la parte masculina y la parte femenina, ¿sí? Cada puntito. Eso se llama inflorescencia. Pero esos son diferentes métodos, ¿sí? Bien, para reproducción que Dios diseñó para los vegetales con propósitos, ¿sí? Hay propósitos para ello, sobre todo para el control de la cantidad, ¿bien? Pero ya la relación con lo verde es básicamente la mayoría de las hierbas son verdes, el resto son algunos musgos pardos que no tienen clorofila, ¿sí? Y que no producen crecimiento. La reacción de la fotosíntesis con clorofila es para que produzca no solo glucosa, la glucosa es el alimento para el árbol, pero también basado en esa reacción, esa glucosa luego va a convertirse en fructuosa para hacer frutos y también en maltosa para hacer semillas, pero también luego va a producirse otro que ya es un polisacárido, ya es un azúcar grande, que se llama celulosa, ¿sí? Y la celulosa es lo que hace que crezca, ¿sí? El árbol, o sea, la madera, de ahí sacamos el papel, ¿sí? Todo eso es celulosa, ¿no? Entonces, es una serie de reacciones donde la clorofila es catalizador. La clorofila no solo es catalizador de la fotosíntesis, sino de todas las reacciones, ¿sí? Para producir azúcares, ¿sí? En todos los vegetales, de todas. O si no, eso se demoraría años, ¿sí? Bien, pero con la clorofila es un acelerador muy grande. Nosotros tenemos esa misma idea. Dios diseñó los catalizadores, en el ser humano se llaman enzimas, ¿sí? Entonces, hay gente que le hace daño la leche que tiene lactosa. Entonces le toca tomar leche deslactosada. Yo cumplí 50 años y a los 49 tomaba leche sin problema. Y a los 50, ¿sí? Bueno, ahorita tengo ya 52, ya llevo 2 años tomando leche deslactosada. ¿Qué quiere decir? Que ya mi máquina empezó a fallar en mi enzima, ¿sí? Eh, que procesa la lactosa, ¿sí? Ya mi catalizador empezó a fallar, ¿sí? Y entonces ahora la lactosa no la disuelvo en 30 minutos, sino en 3 horas. Y por eso te da dolor de estómago y todo eso, ¿sí? Es como si tú compraras una bandeja paisa, ¿sí? Que te demoras el frijol. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el frijol? Maltosa, ¿sí? Y es muy grande la maltosa, entonces te demora. Entonces, eso es lo que pasa. Todo está diseñado con catalizadores para que las reacciones químicas se den más rápido, ¿sí? Pero ¿por qué entonces Dios no hizo todas las reacciones químicas rápido? Porque si tuviéramos todas las reacciones químicas rápido, habría explosiones por todo lado, habría cosas malas también, ¿cierto? Entonces, por eso mejor déjenlos allá quieticos, ¿sí? Y hay reacciones que se dan durante millones de años, ¿sí? Que mejor, ¿sí? Mejor allá quieticos, ¿sí? Y mejor le meto unos aceleradores para lo bueno, ¿sí? Para lo que necesito bueno. Esa es la idea de cómo Dios diseñó la química. Entonces, las reacciones a la larga todas son lentas, pero en presencia de catalizadores, pues los hacen mucho más rápidas, ¿bien? Y la clorofila, pues es el mayor catalizador del reino vegetal, ¿bien? Bien, esa es la idea. Nosotros tenemos también algunos catalizadores naturales como la sal, ¿sí? La sal de cocina es un catalizador de las reacciones, ¿sí? El bicarbonato, ¿sí? Por ejemplo, cuando está mal del estómago, ¿qué? Toma bicarbonato, cambia el pH y cataliza la reacción y ¿sí? Digiere lo que tiene rápido, ¿bien? Eso o sea, las sales básicas sencillas, no tan fuertes, son catalizadores de las reacciones. También los alcoholes y los taninos, por eso tomas aperitivos, un vino, un puscafé, antes de ir a comer una comida fuerte, ¿sí? ¿Para qué? Para que te catalice rápido y, ¿sí? O al final puedes acompañar. El mismo azúcar también es catalizador, ¿sí? Entonces por eso comes postre al final, ¿sí? Entonces usted come un poquito de postre y verá que digiere mejor, ¿sí? ¿Sí? Que cuando no, ¿sí? Esa es la idea. Entonces hay diferentes niveles de catalizadores, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, ese es el papel fundamental de la clorofila. Ok, Bien, lo digo, Oscar, es porque imagínate que también en eso también se cae, en eso que ahora del sí, homosexualismo. sí, porque imagínate que también hablan por lo menos
de los peces, entonces el caballo de mar, entonces que también puede ser entre hembra y macho, Sí, y ya ahora con este pez payaso, entonces también la misma cosa, entonces lo digo es por eso, como para aclarar esa parte, sí. porque Pero en las también, plantas es diferente porque no es que sea el mismo, son dos cosas diferentes ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ellas no se mueven, ¿sí? El hecho de que no se muevan, pues si nadie viene, entonces pues se mueren, ¿no? Entonces Dios, pero son dos, el sistema masculino y femenino son diferentes, ¿sí? Y toda la conexión de alimentación química es diferente hasta que llega a la raíz, ¿sí? O sea, son diferentes, sino que no se mueven. Dependen de las abejas, dependen del viento, ¿sí? Para que se puedan reproducir. Pero el hecho ya de los animales que se mueven, pues ya es diferente, porque pues pueden encontrarse uno a otro y reproducirse. Tenemos algunas en los peces, no todos los peces, sino algunos peces, y también tiene que ver eso por disponibilidad, ¿sí? No todos, o sea, no todos los animales están diseñados para tener las mismas cantidades, ¿sí? Entonces, unos van a ser pocos, unos van a ser muchos, y eso tiene que ver en qué beneficio le trae al hombre, ¿bien? Nosotros necesitamos tener una buena cantidad de abejas, pero no podemos tener tanta, ¿sí? Porque sería malo. Igual con las hormigas, ¿sí? Necesitamos tener bastantes, ¿sí? Pero no necesitamos tener tanto de otras cosas, ¿bien? Entonces, tiene que ver con esas ideas de ecología. Una buena materia para entender eso es el equilibrio ecológico, ¿sí? Y la ecología nos da no solo que no hay que contaminar, sino que hay un equilibrio impresionante en todo lo que hay, ¿sí? Las rocas tienen que estar allí, la atmósfera tiene que ser así, estos árboles tienen que estar allí para que esto funcione, ¿sí? O si no, esto es un desierto y un congelador, ¿sí? Entonces hay un orden perfecto, hay una simbiosis entre todo, que eso pues tiene que ser un juego de ajedrez de un creador, ¿bien? Muy bien, entonces, vamos a continuar. Yo sé que aquí pues hablamos mucho de ciencia, pero lo que quiero que veamos es cómo la Biblia nos introduce para que razón veremos. Nos dice hierba verde, ¿sí? Y ahora yo sé hace para qué es la hierba verde, ¿sí? Pero de pronto hace 200 años no se conocía tanto la clorofila como hoy, ¿sí? Bien, pero cada vez vamos a ir entendiendo más y más y más, ¿bien? ¿Cuánto tardamos en saber cómo fue que Dios hizo la expansión? Eso es algo nuevo, ¿sí? Bien, y así él va a seguir revelando, ¿sí? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, Dios va a seguir revelando la verdad para que en medio de una generación, ¿sí? Terrible, ¿sí? Una generación del mundo, ¿sí? Seamos luz, seamos luminares, ¿no? Bien, Claudia, dale. Osquitar, un favor, ¿me puedes repetir, por favor, la definición de estrella? Es que no la alcancé a coger. Ah, la estrella una fusión entre hidrógeno y helio. Esas son las estrellas. ¿Sí? Haz de cuenta es como un reactor, haz de cuenta es como una olla, ¿sí? Una olla donde estamos haciendo sopa. Entonces estamos uniendo la sal con el agua y la sustancia de la proteína. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una estrella? El hidrógeno se va a convertir en helio, ¿sí? Y lo que hace es una fusión donde dos hidrógenos se unen, ¿sí? Y bueno, son seis hidrógenos, pero primero son dos, luego dos y dos, y terminan siendo seis. Y esos electrones de ese hidrógeno se los toma el otro hidrógeno y se convierte en dos electrones. Y ya cuando tiene dos electrones ya no es hidrógeno, sino es helio, el número dos de la tabla. Recuerden que el orden de la tabla es el número de electrones que tienen, ¿sí? O de protones. Bien, entonces tiene que meter un protón, una carga positiva, el núcleo de ese hidrógeno se mete dentro del núcleo del otro hidrógeno. Y el electrón pues queda ahí también y se vuelve helio. Pero para eso se necesita unas presiones muy grandes y unas temperaturas muy altas. Más o menos unos 15 millones ¿y qué? Unos 15 millones de grados. Y 15 millones, no me acuerdo el nombre, si era 15 millones o 15.000. Ya no me acuerdo. ¿Sí? Pero les tengo el dato para la próxima. ¿Sí? Y aquí lo voy a buscar, que por acá lo tengo. Y unas presiones muy altas, por eso en las estrellas hay unas presiones tan altas para que se produzca helio. El elemento más abundante en el universo es el hidrógeno.
y el segundo es el helio. Bien. Em, Nosotros no tenemos acá mucho helio, tenemos poco helio, porque el helio no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, porque no reacciona con nada. Entonces, pues no sirve para mucho, sirve para llenar los globitos de helio, para darle ahí de un regalo a los enamorados y a los hijos. Bien, pero realmente no tiene mucha idea el helio, por eso no tenemos tanto. ¿Sí? Tenemos pocas cantidades de helio. Y pues sí tenemos hidrógeno, pero sobre todo para hacer agua. El hidrógeno solito es muy peligroso, es muy explosivo, entonces es mejor que esté en forma de agüita. Bien. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Sí, 15 millones de grados Celsius es las temperaturas en las estrellas, ¿sí? Altas presiones y 15 millones, sí, ya lo vi, sí estaba bien. Bien. Bien, entonces vamos a continuar la creación, la próxima sesión desde el 20 en adelante, ¿sí? Y ahí yo creo que vamos a llegar, esperamos llegar al Génesis 2.2, Génesis 2.2 y luego vamos a ver si la siguiente acabamos con Génesis 1.5. Bien, que esa requiere más tiempito. Bien, bien, entonces nos vemos de próxima. Alejandra tiene una pregunta. Bueno, ya pasamos el tiempo, siéntase en libertad de salir, pero Alejandra dale y la respondemos. Gracias, profe, qué pena a todos. Es que no me quedó muy claro la parte de las mareas, profe. O sea, yo Ok. entiendo que la luna, pero antes eso usted decía que el espíritu movía las aguas, ¿cierto? Entonces ya que usted dice que fue la luna, o sea, las aguas No, no, siempre no. fueron La de Génesis 1.2 no era la luna porque todavía no había luna. no, sí, no había luna. Pero entonces ahora ya que hay luna y ya las aguas ya se están moviendo, ¿cierto? Mi pregunta es, la, la, nunca se va a acabar el movimiento de las aguas, o sea, nunca, Necesitamos que haya el desde ese movimiento del momento, mar para que haya sí, oxígeno libre y hidrógeno libre y haya lluvia. O sea, y haya nubes y también luego haya lluvia. ¿Sí? Porque esa cantidad de vegetación necesita agua para que haya fotosíntesis. Pero, porque recuerden la reacción de fotosíntesis, CO2 más agua. Necesitamos el agua y sí, esa es la lluvia. ¿Sí? Pero ahora tenemos mucha, entonces ya no podemos depender de la niebla, ¿sí? Sino tiene que llover. Pero ¿para qué Dios quiere que haya tanta fotosíntesis? Para que haya oxígeno, ¿sí? Y podamos respirar, pero se haga todos los procesos químicos, porque el oxígeno es la base para todo. Aquí en la Tierra, el elemento más importante es el oxígeno, ¿sí? Es la base para todo, ¿sí? Entonces tiene que haber oxígeno, pero también el oxígeno es peligroso, también se incendia, entonces tenemos que saberlo manejar y Dios por eso nos ha dado también límites en el manejo de la creación, ¿no? Pero es para que haya una cantidad total de oxígeno y la humanidad pueda vivir. Necesitamos oxígeno para todo, ¿sí? Todos los metales, todos los ácidos, todo eso, oxígeno, ¿sí? Nosotros para la vida que conocemos, oxígeno se necesita todo el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos el 60% de nosotros es oxígeno, de nuestro cuerpo, ¿sí? Oxígeno. ¿Sí? El elemento más abundante en nosotros es el oxígeno. ¿Sí? Después el hidrógeno. ¿Sí? Ellos forman agua. ¿Sí? Pero lo que más tenemos es oxígeno. ¿Sí? Por ok. eso Y nuestra otra sangre pregunta, roja, ¿sí? La sangre roja es hierro y oxígeno, ¿no? Hierro y oxígeno, ¿sí? Hemoglobina y ese oxígeno es el que lleva a las células y todo funciona si hay oxígeno, ¿sí? La gente deja de respirar y se le daña el cerebro, ¿sí? Solo con unos minuticos sin oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere oxígeno todo el tiempo. Entonces Dios ha hecho una demanda de oxígeno gigantesca y tenemos una oferta de oxígeno grandísima. Bien, y eso es lo que sostiene la vida acá en el planeta, es el oxígeno. ¿Mm? Bien, una profe, de y las otra cosas que pregunta. debemos cuidar son los incendios. Los incendios hacen que se baje la cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, todos esos incendios forestales, todo eso es terrible, ¿sí? Necesitamos luego sembrar hartos árboles para que volvamos a recuperar los niveles de oxígeno. Pero no es que se nos bajen a que ya no podamos vivir, pero debe siempre seguir creciendo porque cada vez hay más gente. Entonces, debe estar creciendo. Bien, muy bien. Carolina, dale.
Del tema de oxígeno, les recomiendo un libro, no es de un cristiano, se llama Oxígeno. em, ya les doy el nombre del autor, muy bueno. Él es tal vez la autoridad más importante en geoquímica del mundo, es un danés. Y eh, es muy bueno si quieren saber ese tema. Y el libro no es difícil, es un libro entendible. Joana Guasaco lo compró, me lo prestó, yo no lo he comprado. Eso está en español, ¿sí? Pero, ay, no lo tengo acá, creí que lo tenía, no, me toca preguntarle. Tengo la foto, pero no sé en dónde, tengo como 10.000 fotos acá en el teléfono, entonces no sé en dónde, pero yo tomé la foto. Pero yo ya lo ojeé, no lo he leído completo, lo ojeé el de ella, pero quiero comprarlo también para leerlo, pero es un buen tema, ¿no? El tema del oxígeno, se llama Oxígeno, así se llama. Y es muy conocido. Bien, Carolina, dale. Profe, yo quería saber por qué es tan importante diferenciar cuáles metales hacían parte, estoy hablando de las personas que creen en la parte humanística de la creación, por qué es tan importante diferenciar cuáles metales estaban supuestamente en el Big Bang o en la supernova, o de Ujú. pronto, por qué ellos hacen esa diferenciación de qué metales tenemos nosotros de la tabla periódica. Y y eso le quería preguntar, ¿por qué cuando uno va a mirar a algún lado le dicen esa diferenciación de los metales? Quería saber esa pregunta. Bueno, no es solo los metales, sino los elementos químicos, ¿sí? Em, no es solo digamos, sino necesitamos ver la química, porque la química explica cómo son las cosas y cómo eran. Entonces, pues por eso siempre pues tenemos que buscar qué había, cómo era, si había esto, entonces lo que había antes era esto, ¿por qué? Por lo que expliqué la vez pasada, en química tú puedes ordenar las reacciones y esa es la ventaja que da la química, que te da un orden exacto. Entonces tú puedes saber qué había antes, ¿sí? Aunque no lo estés viendo, puedes saberlo. Bien, entonces por eso siempre pues tiene que ver con química, la astronomía, qué química hay, qué elementos hay. Por ejemplo, en la búsqueda de exoplanetas, no, tiene oxígeno, bueno, nos sirve para la vida. Tiene agua, bueno, nos sirve, pero no tiene el resto de cosas. Entonces no nos sirve, ¿sí? Entonces, sí, básicamente es pues la forma de leer la materia son los elementos químicos. Dentro de los elementos químicos hay algunos que son metales, ¿no? Sí, sí, esa sería como la idea. Bien, bueno, me da pena con usted, pero bueno, hagámosle con Anieta, ahí, pero tranquilos, por mí no hay problema. Sí, hoy tengo tiempo. Sí, Ay, profe, disculpe, lo que pasa es que hasta hoy ya trabajamos lo que es las hierbas, las plantas, ya vamos adelante a hablar sobre los animales, ¿cierto? sí, lo vamos a ver la próxima semana. Sí. Profe, brevemente, discúlpeme, no me puedo dormir hoy sin saber esto. ¿Cómo puedo entender y explicarle en cuanto a enseñanza desde el pensamiento bíblico de creación la parte del mimetismo en las plantas? Sí, Ok, me llama la atención eso. Es que hay animales que mimetizan y entonces para que uno no se vaya por la otra vía, ya me entienden. sí, sí, sí. Pero ¿qué sucede en Bien, las plantas? bien. Eso es una propiedad que le dio Dios a los animales, no a las plantas. ¿Bien? Y tiene que ver con supervivencia. Como veíamos, hay una cadena alimenticia, pero hay un equilibrio ecológico. Bien, entonces Dios determinó determinadas, o sea, unas cantidades de animales eh, y cantidades de plantas para que el equilibrio no se rompa. Se rompe el equilibrio cuando traemos, por ejemplo, una planta o un animal que no es de este lugar. Lo que sucedió con los rinocerontes, con los hipopótamos de Pablo Escobar o con la traída del eucalipto a la sabana de Bogotá, ¿sí? Que hizo secar la idea, bien, digamos, la sabana, ¿no? Entonces, hay un equilibrio y tiene que ver pues, con la forma de diseño de Dios de supervivencia de algunos de estos animales. Bien, esa es la idea.
Bien, entonces nos vemos la próxima semana. eh, y El lunes, el lunes, el lunes. sí, aquí Eileen comenta, no es pregunta, sino que he dejado de pensar que no se menciona en Génesis 1 que Dios haya creado el agua. Me sorprende que no se hable jamás, se hable más del agua, sí. El agua ya él la presenta, pero no la creó, pero analizando, pues el agua es hidrógeno y oxígeno, ¿no? Es una reacción química que él diseñó para nosotros. Y el agua, pues, es muy importante para la vida del ser humano porque es como en la mitad de toda la química está el agua. Entonces disuelve, oxida, reduce, sirve para muchas cosas y necesitamos agua en estado líquido. O sea, lo primero que buscamos para que haya vida es agua en estado líquido, ¿sí? Que haya agua, pero líquida, ¿sí? O que haya agua congelada, pero que la podamos volver líquida, o agua gaseosa que la podamos volver líquida. Bien, pero sí se requiere agua. Bien, entonces, pues sí, no nos explica tanta química del agua aquí, pero sí, digamos, empieza a hablar de ello. Bien, ¿qué libro recomienda con lo de la luz y las 6 dimensiones? Wow. Bueno, hay un libro que se llama El Creador y el Cosmos, también de Hugh Ross, el mismo del de Hop. Eh, el Creador y el Cosmos, o hay más, pero ese está en español, es que los otros están en inglés. Espera, este, eh, entonces, aquí tenemos El Creador y el Cosmos, que habla un poquito de ese tema, y también el del universo, que es ¿por qué el universo tiene la forma que tiene? Ese es de Fasale Rana y Hugh Ross también, eh, pero ese solo está en inglés. Bien, pero en español está El Creador y el Cosmos. Ese lo hizo la Iglesia Bautista y es un buen libro. Ya es de los 80, no, de los no, 94 creo que es ese libro, pero puede ser una buena referencia en español para entender ese tema. Habla de la cosmología, ¿sí? Es como el Génesis 1.1. Hablas de Génesis 1.1, ¿sí? ¿Cómo fue que el universo, toda esta parte de ello, ¿no? Ese lo teníamos nosotros acá en la editorial, pero se nos acabó y no ha habido recursos para importarlo, porque eso toca traer mínimo 180 libros y entonces ya es un recurso grande. Pero vamos a ver cuándo Dios va a proveer para eso. Bien, bien. Para niños, libros de astronomía, no necesitamos enseñar astronomía tanto a los niños, solo necesitamos enseñar astronomía sencilla después de haber empezado a ver geografía. Entonces, hay muchos libros, solo que ellos sepan que hay planetas, hay estrellas y que son muchas. Y ya. Ya después, ya para bachillerato, si hay alguna inclinación hacia el tema químico o físico o astronómico, ahí sí ya podemos profundizar. Pero el resto, puedes encontrar materiales muy sencillos. Obviamente que sean más descriptivos, que describan, pero que no empiecen a decir que eso vino de la nada o que vino del azar, ¿sí? O que siempre ha existido. Ahí sí, pues esos no los podríamos usar. Bien. em, eh, ¿Qué día se formaron los metales de la tabla periódica? Bueno, toda la química de la tabla periódica se formó en Génesis 1.1. ¿Sí? Toda. ¿Sí? Toda la química la tenemos en Génesis 1.1. ¿Sí? Pero no todo lo que, o sea, todo lo que tenemos en la tabla existe, acá lo tenemos en la Tierra, pero no todo en las mismas cantidades, ¿no? Lo único que que no hemos podido comprobar que haya una mina es el flúor, ¿sí? Tenemos flúor acá, pero no hay una mina de flúor, no hay un yacimiento de flúor, no existe el flúor. ¿Por qué? Porque el elemento más peligroso de todos es el flúor y el flúor viene, lo que hemos comprobado es que viene del espacio, viene de los sistemas binarios de las enanas blancas cuasares, es decir, 12 estrellas de enanas blancas que son estrellas muy fuertes, muy masivas, pequeñitas blancas. El Sol después va a ser una gigante roja y se va a convertir en una enana blanca. Y es tan fuerte que ya solo emite luz blanca, ya, sí, o sea, luz muy blanca, muy brillante. Y están tan cerca que una se quiere comer a la otra y empiezan a acelerarse así a la velocidad de la luz y eso hace que emitan fotones
y liberen flúor. Y ese flúor libre es el que viene por el espacio y llega a la Tierra y pasa por la atmósfera en la medida exacta para que no nos envenenemos. El flúor es el veneno más grande que hay y por eso tiene que ser en cantidades tan pequeñas porque el flúor se come todo. Es el elemento más radioactivo, el segundo es el hidrógeno con 2, no, el segundo es el oxígeno con 3 y el flúor tiene 4 de radioactividad, o sea, se come todo. Entonces, por eso los niños pequeños la crema de dientes es sin flúor porque ellos se la pueden pasar y entonces ese flúor se le come el estómago. ¿Sí? Bien, pero ya de adulticos podemos tener 0.000 y pico de flúor porque ese se come las bacterias de una. Bien, entonces, eso es también una providencia, ¿sí? Que no haya una mina de flúor acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos autogobernamos y lo usamos para matar a la gente. Bien, una intoxicación de flúor puede hacer que toda la humanidad perezca en un día. Toda. ¿Sí? Entonces, por eso solo viene la cantidad exactas y forma los compuestos exactos que necesitamos para lo que necesitamos del flúor. Toda la tabla periódica la necesitamos y toda se formó en el universo antes y él puso lo necesario acá para el planeta de lo que necesitamos de la química. Bien, bien. Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias y allí estamos pendientes para el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Sí, el ¿Listo? lunes. Un Buenas saludito, noches. muchas bendiciones. Gracias. Buenas noches para todos. Chao.